Hola compañeros, mi nombre es Marcela Durango. En esta ocasión hablaremos de procesos de auditoría en empresas del sector de la economía solidaria, la cual hace parte del sector terciario de la economía. Continuando con la presentación, en este caso tenemos la tabla de contenido, donde relacionamos los puntos más relevantes que vamos a tratar. Uno de ellos son las definiciones de los procesos de auditoría, los informes, las NIA relacionadas y el programa de auditoría. Actualmente es común hablar de economía solidaria, ya que la economía solidaria es una forma de producción, consumo y distribución de riquezas centrada en la valoración del ser humano. De acuerdo con la normatividad, en nuestro país tenemos 3 tipos de asociaciones de economía solidaria. Estas son las siguientes: las cooperativas, los fondos de empleado, las asociaciones mutuales. Estas son empresas sin ánimo de lucro. Por lo tanto, hablaremos también de los procedimientos de auditoría que se usan en el sector de la economía solidaria, donde el auditor utiliza procedimientos o técnicas obteniendo un control sólido, seguro y eficiente. En esta ocasión vamos a definir qué es la auditoría. Podemos decir que la auditoría es un proceso sistemático e independiente que se documenta mediante evidencias objetivas del grado de cumplimiento de las diferentes actividades de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la auditoría es un sistema de administración que le permite definir primeramente objetivos, riesgos y controles. Realizan pruebas y recopilan información para fines de reporte. También se puede decir que el objetivo son las áreas claves de una auditoría. Informe. Bueno, en este caso hablaremos del informe. El informe o el dictamen que presenta el auditor otorga fe pública a la fiabilidad de los estados financieros. Bueno, estos informes, sobre todo cuando se hace una auditoría, se deben presentar oportunamente. Esto con el fin de que la información que se obtenga sea actual, sea útil y sea valiosa. Con el informe de auditoría se describen los hechos o las situaciones detectadas, ¿verdad? De tal forma que se expongan las observaciones, los hallazgos de acuerdo con el objetivo planteado en la auditoría. Continuamos con el proceso de auditoría. El proceso de auditoría busca establecer que la información sea reflejada de forma fidedigna de acuerdo con la normativa existente para tal fin. Bueno, aquí encontramos que existen diferentes técnicas que pueden ser aplicadas en el ejercicio de la auditoría, como lo son el cálculo, estudio general, los análisis, la inspección, la confirmación, la investigación, la declaración de certificaciones y sobre todo las observaciones. Estos son unos puntos bastante relevantes que siempre se debe tener en cuenta en cada proceso que se va a realizar en una auditoría en una empresa. Fases del proceso de auditoría. Bueno, la primera fase es la planeación general de auditoría basada en riesgo. En esta fase de auditoría se toman los datos recopilados en la etapa anterior y se crea un plan de auditoría utilizando los puntos que estamos observando en pantalla. Uno de los puntos es la identificación de las unidades auditables, la priorización de universo de auditoría, determinación del ciclo de rotación de la auditoría, formulación de plan anual de auditoría basados en los riesgos. Como les mencionaba, ya este es un plan de auditoría que debemos utilizar en esta fase y está basada en la NIA 300. Continuando con la fase basada en riesgo, también encontramos las consideraciones sobre planeación, objetivos de trabajo, el alcance del trabajo, asignación de recursos para el trabajo y el programa de trabajo. Siguiendo con las fases de proceso de auditoría, encontramos ejecución de desempeño del trabajo de auditoría. En esta fase, la auditoría comienza con una reunión de apertura, en las que inicialmente se presentan los miembros del equipo y se revisa el plan. Asimismo, también se plantean la metodología y los procedimientos que se van a utilizar. Uno de ellos inicial es la identificación de la información, el análisis y la evaluación, documentación de información y la supervisión del trabajo. Esta fase está relacionada con la NIA 500. Continuando con las fases de proceso de auditoría, encontramos el informe de auditoría de comunicación de resultados. El objetivo final de la auditoría primeramente es divulgar los resultados que se obtuvieron. En esta fase de auditoría se debe elaborar un informe
el cual está relacionado con los siguientes criterios. El criterio para el informe de auditoría, la calidad del informe, los errores o omisiones. También debemos tener en cuenta las normas internacionales del profesional que está auditando, exclusiones de las normas, difusión de los resultados y las opiniones globales. Debemos tener en cuenta que la NIA 700 es la que está relacionada con este proceso de auditoría. Otra de las fases es el seguimiento del progreso. En esta fase se plantean y se registran las acciones correctivas. A continuación, respondamos el siguiente interrogante. ¿Cuáles son las normas internacionales de auditoría? Bueno, la norma internacional de auditoría es una serie de reglas establecidas por la Edición Internacional de Contadores IFAC. En otras palabras, se puede decir que es un conjunto de reglas que armonizan la tarea a realizar del auditor. Estas normas persiguen la uniformidad de las prácticas a realizar por todos los auditores. Una de las NIAs emitidas por estas normas internacionales es la NIA 200, es la NIA 240, la NIA 300, la NIA 315, entre otras NIA. El objetivo de la norma internacional de auditoría se puede decir es que en los países cada vez son más globalizados y la tarea de los auditores en este caso es que la información que se realiza en un país debe tener el mismo resultado. La información que estas NIAs emiten debe obtener responsabilidades, debe planificar la auditoría, debe tener un control interno, las pruebas de auditoría no se pueden dejar de un lado y sobre todo las conclusiones de la auditoría y el informe, que es la parte final que deben emitir todos los auditores cuando realizan una auditoría en X empresa. La NIA 200. Bueno, se dice que el objetivo de la NIA 200 se trata específicamente de las responsabilidades generales que tiene un auditor independiente al momento de realizar la auditoría. Esto quiere decir que la NIA está relacionada con el objetivo y el principio básico que rige la auditoría de los estados financieros. Siguiendo con la NIA 300, esta NIA tiene como marco de referencia el contexto de las auditorías recurrentes. Se puede decir en otras palabras que es la planeación de auditoría de los estados financieros. Por consiguiente, también tenemos la NIA 400. Menciona que el propósito de esta NIA es la evaluación de riesgo y control interno. Se puede decir que la NIA 400 existen 3 tipos de riesgos que son evaluados por el auditor en los estados financieros. Uno de los riesgos es el riesgo inherente, tenemos el riesgo de control y el riesgo de detención. A continuación también mencionaremos la NIA 500. Básicamente esta NIA es la evidencia de auditoría, la cual da información sobre los resultados obtenidos. Continuamos con la NIA 700. Esta NIA habla de las responsabilidades del auditor al elaborar una opinión de los estados financieros, es decir, es el dictamen del auditor sobre los estados financieros. A continuación tenemos el normograma, NIAs aplicables al sector de la economía solidaria. Este normograma está basado básicamente por normas, la entidad emisora y la descripción. Tenemos la primera norma que es la NIA 315, que es identificar y evaluar los riesgos. Por consiguiente también tenemos la NIA 320, que da la importancia relativa en la planificación y realización de las auditorías. Por otro lado también tenemos la NIA 330, que muestra cómo deben ser las respuestas del auditor a los riesgos que van a evaluar. Y por último tenemos la NIA 540, que son las estimaciones contables de los auditores. Estas incluidas las estimaciones contables del valor razonable y la revelación relacionada. La entidad emisora, sabemos todos que es la Junta Internacional de Normas de Auditoría de Aseguramiento. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo de un programa de auditoría. Tenemos la entidad XYZ, el programa de auditoría. Tenemos principalmente el título de la auditoría, el objetivo de la auditoría, el alcance que tiene la auditoría. Y en el siguiente cuadro tenemos el objetivo, las causas, los riesgos, el nivel, el control, el procedimiento de la auditoría, el auditor, el papel de trabajo y el hallazgo encontrado. Continuemos con las especificaciones sobre el proceso de auditoría en organizaciones del sector solidario. Aquí tenemos la Ley 454 del 1998
establece el marco conceptual que regula la economía solidaria en Colombia. Bueno, esta ley señala el sistema socioeconómico, el sistema cultural y el sistema ambiental. También menciona que las organizaciones pertenecientes al sector solidario cuentan con unas características específicas que difieren en otros sectores. Una vez dicho lo anterior, es importante que profundicemos en los elementos que siempre debe tener en cuenta el auditor al momento que éste realice el proceso de auditoría en entidades del sector solidario. Auditoría. Dentro del proceso de auditoría es imperativo conocer los aspectos específicos que distingue a la organización solidaria de las demás. Se puede decir que estos aspectos específicos deben ser analizados y evaluados de manera muy especial. En primera instancia tenemos una estructura del sistema de economía solidaria. Como segundo tenemos el detalle de las actividades previas al compromiso de auditoría en las organizaciones de este sector. El profesional en este caso y como funciones de auditor en las entidades del sector solidario debe tener en cuenta algunos requerimientos al proceso de auditoría en las entidades. Hay aspectos muy específicos que distinguen a este tipo de entidades de las demás y son las siguientes. 1. Los aspectos jurídicos aplicables en la entidad. Como segundo, el perfil tributario y contable de la entidad. Tercero, el entorno comercial en que se desenvuelve. Como cuarto, la estructura financiera. Y por último, los reglamentos mínimos que deben existir. Hablemos sobre el sistema de la economía solidaria, la cual está integrado por dos aspectos importantes. El primero, las organizaciones de la economía solidaria, la cual tiene tres organizaciones relevantes: las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Como segundo tenemos el organismo de apoyo, la cual concierne el Consejo Nacional de Economía Solidaria y los fondos nacionales de la economía solidaria. Continuemos con el marco de la aplicación del marco técnico normativo de las normas de aseguramiento de la información NAI y las normas internacionales de auditoría NIA. En el proceso de auditoría en el sector solidario se deben abordar ciertos criterios especiales relativos a ese tipo de organización. Bueno, debemos tener en cuenta que es muy importante que dentro del proceso de auditoría se evalúen, por ejemplo, la implementación y el funcionamiento del sistema de administración de riesgo. En esta presentación observaremos algunos aspectos específicos que distinguen a entidades de las otras. En este caso, el profesional aquí debe ser muy riguroso y tener en cuenta estos aspectos a la hora de hacer un proceso de auditoría. El primer aspecto es el aspecto jurídico aplicable en la entidad. Como segundo tenemos el perfil tributario y contable de la entidad. También tenemos el entorno comercial en que se desenvuelve, la estructura financiera y como por último los reglamentos mínimos que deben existir en la entidad. Objetivos. Bueno, en esta presentación tenemos tres objetivos importantes. El primero es conocer la estructura del sistema de economía solidaria. Como segundo, distinguir los elementos que dentro del proceso de auditoría son comunes a las entidades de otros sectores. Y como tercero, señalar los aspectos más importantes que deben tener en cuenta el auditor al realizar un proceso de auditoría en una entidad del sector solidario. Continuando con la presentación, tenemos a continuación las generalidades de la economía solidaria. Bueno, en estas generalidades encontramos un sistema socioeconómico, un sistema cultural y un sistema ambiental. Este sistema está conformado por fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas que son la autogestión, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, y esto con el fin del desarrollo integral del ser humano como sujeto, como actor y fin de la economía. A continuación, conozcamos algunos principios de la economía solidaria. Uno de ellos es la autonomía, autodeterminación y autogobierno, servicio a la comunidad, accesión voluntaria, responsable y abierta. Tenemos la propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. En otras palabras, se puede decir que la economía solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta principalmente a las personas, al medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable. Esto como referencia prioritaria por encima de otros intereses.
En la siguiente presentación mencionaremos 6 características importantes que se tienen en cuenta en la economía del sector solidario. En primera instancia, las empresas en este caso contemplan un objeto social, un objeto socioeconómico y tienen en cuenta que se debe satisfacer las necesidades a sus asociados y el desarrollo de las obras de servicios comunitarios. Como segundo, tener establecido un vínculo asociativo fundamentado en principios y fines que son contemplados bajo la ley. Como tercero, también tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social y el servicio comunitario. Como cuarta característica, se debe garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin consideración a sus aportes sociales. Como quinto, tenemos la característica que se debe establecer en los estatutos un monto mínimo de aportes sociales, no reducible y debidamente pagados durante su existencia. Y por última característica, dice que debe integrarse social y económicamente, sin perjudicar los vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro. Para finalizar, podemos decir con mucha claridad que en cualquier entidad que se realice una auditoría se debe tener en cuenta primeramente los programas de auditoría, las fases del auditor, la normatividad vigente, en las cuales también se deben tener en cuenta los informes, las NIA relacionadas, las recomendaciones que se dan en los informes según los procesos que se llevan a cabo.